Romanos capítulo 6, versículos del 15 al 23. Amén. Y dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, y así como para iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor bendiga y añada bendición a su palabra leída. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este momento maravilloso en el cual en este lugar estamos meditando en tu santa palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestra mente, nuestro corazón. Permite, Señor, que haya disponibilidad en cada uno de mis hermanos para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Queremos obedecerte, queremos glorificarte y alabarte, Señor. Quédate con nosotros, pues, hoy y siempre. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y amigos. Y hemos estado hablando en esta carta a los romanos de la justicia divina y perfecta de Dios. Hermano, entienda, la justicia de Dios es perfecta, pero no solamente perfecta, es divina, tiene un propósito, tiene un plan, hay unos mandatos, hay unos decretos dados por Dios desde el comienzo hasta el fin, desde la eternidad hasta la eternidad, y nada, absolutamente nada, va a escapar a la voluntad de Dios, porque Él es soberano, por eso es Dios. Y hemos estado hablando en esta carta, y hay varias cosas que son importantes. Miren, la carta de los romanos nos habla de esa justicia de Dios para todo el que cree, pero ojo, para el que no cree también hay justicia, entonces es para todos. Y hemos visto cómo somos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También vimos que somos justificados por la obra perfecta hecha por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo, entonces somos justificados delante del Padre Celestial. No por nuestras obras hemos de ser justificados, por ningún motivo. No, la gracia viene es del Señor Jesucristo, porque Él fue el que murió por nosotros. Él fue nuestro reemplazo. Por eso fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros no podríamos hacer nada, absolutamente nada en nuestra humanidad, en las obras que hacemos para ser aceptos delante de Dios. Única y exclusivamente lo podemos hacer a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero asimismo hemos visto que somos santificados, y esa santificación es un proceso día a día, y es guiada y dirigida por nuestro Señor a través de su Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo es activa, dinámica, vigente, o sea, es viva, es real. Y asimismo seremos glorificados delante del Padre Celestial.
Son los 4 procesos que pasan en la salvación: la redención, la justificación, la santificación y la glorificación. ¿Cuándo hemos de ser glorificados? Cuando estemos delante del Padre Celestial. Bien sea que partamos a la presencia de nuestro Padre, o sea, que muramos, o que el Señor venga por su iglesia, que es el evento que estamos esperando, que el Señor venga. ¿Y por qué creemos que el Señor va a venir? Porque Él lo dice en su santa palabra. ¿Podría Dios mentir? Pero ¿tiene usted clara las verdades bíblicas que hay consignadas en la palabra? Cada día debemos de edificarnos, debemos estar por eso con los oídos abiertos y los ojos despiertos, como dice un profe: ojos despiertos y oídos abiertos, ojos abiertos y oídos despiertos, como lo quiera decir, pero debe de estar atento, prestar especial atención. Usted hoy está aquí en este sitio, ha venido, espero que con 2 propósitos: 1, el de alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. 2, el de edificarse a través de su santa y divina palabra. Y me decía Milton esta mañana: vengo porque estoy buscando a Dios, porque necesito ¿qué? Algo diferente. Necesito un camino. Hay un camino establecido, hermanos. Piense por un momento. Hay un camino establecido ya en su vida. Porque si no hay un camino establecido, entonces usted va a andar perdido. ¿Y saben algo? El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. ¿Seguro? Yo no sé si usted ha estado en esa situación donde usted diga: ¿y yo ahora para dónde cojo? Allá. Y hay gente que de repente dice: yo no sé cuándo va a poder. Pero el que no sabe para dónde va, pues cualquier bus le sirve. Móntese en cualquier bus, cualquiera le va a servir. Pero cuando el Señor Jesucristo nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, hermano, esa porción de la palabra que está en esa pared tiene que volverse una realidad en su vida y en las personas que lo rodean, porque es que es una verdad fundamental, es necesaria. Y a través de esta carta hemos visto la justicia necesitada, donde el apóstol Pablo dice: por esto es que se necesita la justicia, ¿sí? Y él dice: es que por cuanto todos pecaron, que están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y vimos también la justicia imputada, que es un término jurídico, ¿sí? Somos culpables, tenemos una cuenta, ¿sí? Ya está allá. Pero el Señor Jesucristo pagó la deuda de cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Pero esa bendición es ¿para quién? Para todo aquel que en Él cree. Esa es la condición. Hay que creer. ¿Creer en quién? En el Señor Jesucristo, ¿sí? Porque nuestra fe es una fe cristiana. Es el Señor Jesucristo el que fue y murió por usted en la cruz del Calvario, y nadie más. Nadie más lo podría hacer, porque el Señor Jesucristo es Dios. Solamente Dios podía hacer todo lo que marca el Evangelio del Señor Jesucristo. Solo Dios lo podía hacer. Por eso somos cristianos. ¿Ama usted el ser cristiano? ¿Disfruta usted el ser cristiano? ¿Ha cambiado su vida ser cristiano? La mía la ha cambiado. Es un cambio, porque de repente, muchas veces en nuestra vida, andábamos perdidos en el camino. ¿Hasta cuándo? Hasta que escuchamos la verdad absoluta, y la verdad es la verdad bíblica. Hay 2 cosas, hermanos: una persona puede vivir de la ficción o puede vivir de la verdad, de la realidad, y la realidad es la realidad bíblica, no hay otra. Ahora, la justicia impartida es lo que nos determina que ya, como decía en el capítulo número 6, hemos sido muertos al pecado. Eso es lo que dice la justicia impartida, que el creyente, la persona que ya ha recibido al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, ya ha sido muerto al pecado. Y lo vimos en el capítulo número 6. Y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto en el pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
capítulo 6, versículos 1 y 2. Pero asimismo, esa justicia que vemos nos determina también que somos instrumentos de justicia, ojo, y no de iniquidad. ¿Qué es ser un instrumento de justicia, de la justicia de Dios? Es que somos instrumentos en las manos de Dios para la verdad. Pero el creyente no puede ser ni puede seguir siendo un instrumento de iniquidad, o sea, de pecado, porque entonces se está mintiendo a sí mismo. Somos siervos de Dios. Y cuando llegamos a este versículo número 15, nos dice el apóstol Pablo, en el título que colocan en la Reina Valera, dice siervos de la justicia. Pero vamos a tener como título hoy, ¿somos qué? Somos siervos de Dios. ¿Se siente usted siervo de Dios? Es bueno que se pregunte. Somos siervos de Dios. Y aquí en esta porción vamos a tomar en cuenta varios aspectos hoy, mis hermanos. 3 aspectos básicamente. En que somos siervos de Dios. Ojo, primero, si hay obediencia. Si hay obediencia, si realmente hay sumisión, sometimiento. Si usted está sometido realmente a la voluntad de Dios, usted es obediente. Y usted va conforme a lo que Él le dice. Entonces, primero, si hay obediencia. Segundo, somos siervos de Dios si hay santificación. O sea, la persona debe de permitir que ese proceso de santificación que el Señor va a hacer gradualmente, día a día, sea una realidad en su vida, esa transformación, ese cambio. Pero tercero, que como siervos de Dios tenemos vida eterna. Y esa es una promesa dada por Dios. ¿Valora usted su vida eterna, hermano? Es importante la vida eterna para las personas. De repente, cuando uno pregunta en la calle, sabe que para muchos no. Pasa inadvertido. Para muchos no les es importante su vida eterna. O sea, viven como animalitos, dice mi esposa. En mi casa hay un gato, se llama Corozo. Yo no he visto a Corozo dándole gracias a Dios por los alimentos. Nunca he visto a Corozo que se siente a orar o a leer la palabra de Dios. Nunca. Muchas personas quieren vivir como Corozo. No le prestan atención ¿a qué? A la santa palabra de Dios. No hay un tiempo de oración. Entonces viven como ¿qué? Como animalitos. Yo no sé, yo no creo que siempre tiene que haber un nivel de respeto. Lo digo para mí. Yo antes vivía como un animalito, hermanos. Sí, un animalito. Me dedicaba a tirar piedras, a coger frutas, árboles. Y después cuando me decían que había que ir al colegio, me iba al colegio. Eso es muy triste. Cuando yo miro, hermanos, por ejemplo, un tiempo de alabanzas al Señor, yo miro hacia atrás en mi vida y yo digo, es que definitivamente sí es necesario que haya claridad bíblica. Porque cuando hay claridad bíblica, usted encuentra un propósito, una razón. Y cuando conocemos al Señor Jesucristo, hermano, usted es siervo de Dios. Su vida se vuelve un sinónimo de servicio. Pero lo tiene que volver realidad, porque no se puede simplemente quedarse aguantando las ganas de ser siervo de Dios. ¿Le gustaría a usted ser siervo de Dios? Amén. Vamos a mirar qué es lo que nos dice entonces en la mañana de hoy. Primero, somos siervos de Dios si hay obediencia, o sea, si hay sometimiento, si hay sumisión. Y esta porción comienza con una pregunta. Así como el apóstol en el capítulo 6, versículo 1 comienza diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto en el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hay que marcar diferencia, amén. Y en este versículo 15 dice, ¿qué pues? Y viene de toda una exposición en los versículos anteriores. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y contesta él, en ninguna manera. Hay que entender, y lo vimos el domingo pasado, antepasado, cómo realmente la condición
condición de gracia en el Señor nos permite a nosotros vivir una vida diferente. ¿Pero por qué? Porque entendemos que ya somos salvos. Por eso una persona que ha recibido al Señor Jesucristo no puede vivir como se le pegue la gana. Y aquí el apóstol dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. De ninguna manera. Porque equivocadamente, hermanos, hay personas que dicen, no, como yo ya soy salvo, entonces yo vivo como quiero. Equivocado está. Muy equivocado está. Pero en los versículos 16 en adelante dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Qué palabras tan maravillosas, hermanos. Mire, si hay obediencia, es el punto de partida. Entienda algo, el hombre, el ser humano, no es un ser independiente. No. La persona depende del amo al cual decida obedecerle. La persona convierte en amo de su vida a aquel a quien definitivamente decide obedecerle. Si elige el pecado, entonces eligió como amo ¿a quién? Al diablo. James me dice, allá abajo. No, al diablo. Y si eligió al diablo, entonces es ¿qué? Es esclavo del diablo. Es un siervo del diablo. Es servil para él. ¿Sí? Y como consecuencia va a tener la muerte. ¿Qué negocio tan horrible? Elige el pecado, elige que el diablo sea su señor, su amo, y conforme a eso se convierte en un esclavo del pecado con un resultado final, que es la muerte. Esclavo del pecado. Venga, ¿y esclavo del pecado para qué? ¿Cuál es el ambiente del pecado? Y hay varias cosas. Uno, perdición. Es una vida de perdición. Condenación. Es una vida de condenación, hermanos. ¿Por qué? Porque el resultado final de aquel que rechaza al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y vive conforme a lo que Él le manda y sigue viviendo del pecado, su final es el infierno. Que no se diga mentiras, es de condenación, es un final de condenación. Es una vida que gira alrededor de ¿qué? De la maldad, de la mentira, de la ruina, de la maldición y un sinónimo de problemas. O sea, ¿tiene sentido vivir en ese ambiente? Cuando uno se siente y mira en forma racional, es irracional, no tiene ningún sentido. Pero la persona es consciente de que está haciendo mal. Y acá el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Y aquí hay varias palabras, hermanos, que son trascendentales. Una es definitivamente la obediencia, pero la otra que vemos es esclavo. Y de repente nosotros en esta generación, en esta época, nos hablan de esclavitud y uno inmediatamente dice, no, yo no soy esclavo. No, porque la esclavitud tenemos una idea de que de sometimiento, de maltrato, de algo, pero póngase usted en este momento, hermano, a analizar. ¿Usted es esclavo de quién? Yo quiero y deseo ser esclavo de mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Desea usted ser esclavo de Cristo? Amén. Porque esa esclavitud hacia el Señor Jesucristo es que realmente somos siervos de Él, le servimos a Él. Porque así como las personas sin ningún problema son esclavos del diablo, entonces nosotros tenemos que tener claro de que somos esclavos, somos siervos de nuestro Señor y Salvador. Porque la persona o le sirve a Dios o le sirve al diablo, no hay más. No es que yo a veces le sirvo a Dios y a veces le sirvo al diablo. No, Señor, no se mienta, no se diga mentiras. Usted o le sirve a Dios o le sirve a Satanás, a nadie más.
Y la obediencia entonces me hace un verdadero hijo de Dios, auténtico hijo de Dios, porque voy conforme a todo lo que Él me manda. ¿En dónde? En su santa y divina palabra, porque el parámetro establecido por Dios es a través de la palabra de Dios, no de lo que digan los demás, porque la tradición, el conocimiento, la ciencia, la historia de la humanidad, hermanos, ha dicho de todo. Pero cuando nosotros hoy, en el año 2021, queremos la realidad, tenemos que ir a buscarla, miren, acá, en su santa y divina palabra. Por eso el caminar del creyente, cuando va caminando en obediencia, entonces me vuelvo esclavo de Cristo. ¿Y esclavo de Cristo para qué? Porque tiene que haber un propósito. ¿Para qué? Para vida eterna. Esclavo de Cristo para salvación. Miren que el panorama es diferente. Esclavo de Cristo ¿para qué? Para compartir las buenas nuevas. Que el Señor Jesucristo vino a este mundo, que murió por todos y cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario para darnos salvación, y que es única y exclusivamente a través del Señor Jesucristo y de nadie más. Y eso es algo, hermanos, que nos tiene que identificar, que tenemos que tener realmente en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro cuerpo, para realmente ser siervos de Dios. No podemos estar jugando a la doble. O hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. El Señor nos quiere a todos firmes. Nuestra condición humana es débil, pero debemos estar atentos, porque en la medida en que nos alimentemos, nuestro espíritu va a estar lleno del Espíritu de Dios. Si no nos alimentamos de su palabra, nuestro espíritu puede estar perdido. Que no nos pase, como dice nuestro hermano Juan Carlos, como Sodoma y Gomorra, que era un pueblo totalmente perdido. Esas palabras de esperanza entonces tienen que determinar que tu obediencia hacia Dios debe de ser en forma integral. ¿Integral es qué? Totalmente. Hoy sí y mañana también. No hoy sí y mañana no sé. Y si quieres bendiciones en tu vida, tienes que obedecer. Porque no pretende una persona que en su rebeldía va a recibir bendiciones del Señor. Nunca. Ahora, miren lo que nos muestra el versículo 17. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, o sea, ya usted renunció al pecado, ya usted recibió al Señor Jesucristo, es una nueva criatura, si ha recibido al Señor. Si no lo ha recibido al Señor como Señor y Salvador, su vida sigue en peligro. Y la incredulidad es un peligro mortal. Lo vimos el domingo pasado. Y dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y cuando se habla de esa doctrina, mis hermanos, ¿son qué? Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En primera de Timoteo, la primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 6, los versículos 3, 4 y 5, dice así, mis hermanos: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, si alguien enseña otra cosa diferente a las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, mira lo que dice el versículo 4, me permito leérselos: está envanecido, nada sabe, y deliga acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Miren, hermanos, cuando acá el apóstol Pablo está diciendo que esa sana doctrina a la cual fuisteis entregados, es que cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿qué pasa? El Espíritu Santo de Dios mora en usted y es sellado por el Espíritu, somos propiedad de Dios. No podemos ser instrumentos de iniquidad. Pues ¿cómo? No podemos seguir viviendo atrás. Tiene que marcar diferencia, es su obediencia, no hay otra. Y miren lo que dice el versículo 18:
y libertados del pecado, porque somos libertados del pecado. ¿Por quién? Por Cristo, porque Él es el que tiene el poder, nadie más. Vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, tiene que haber un cambio total en el individuo, en la persona, porque usted ya está sirviéndole ¿a quién? A Dios. Estamos sirviéndole a Dios. En Gálatas, en el capítulo número 5, hay una parte como habla de que debemos estar firmes en la libertad. Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. Es necesario conocer la verdad. Mire, una verdad a medias es una total mentira. La persona tiene que vivir su vida de acuerdo a la verdad bíblica, algo establecido, porque es así como usted va a tomar decisiones sabias el resto de su vida, no por un ratico, no. Y miren lo que dice en Gálatas capítulo 5, los versículos 13 en adelante dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente, ojo, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No es que nuestra libertad la vaya a usar la persona como ocasión, ¿para qué? Para seguir en el pecado. Nunca. Entonces no hay coherencia, te estás mintiendo. Podrás ser oidor de la palabra, pero no hacedor. Entonces te estás engañando a vos mismo. El cambio tiene que ser ya definitivo, de una vez por todas. Y el versículo 14 de ese Gálatas 5 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y es tremendo porque aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia. Y cuando dice eso es fuerte: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, o sea, al interior de la iglesia, los hermanos, este es un ambiente, un clima de respeto, de amor fraternal, de amor en nuestro Señor Jesucristo. Y acá el apóstol Pablo les está diciendo: ojo, amarás a tu prójimo, porque si se muerden y se comen entre ustedes, miren que también no se consuman unos a otros. No se consuma, que el final no sea un final de odio, de rencor, no. Tiene que ser de amor, de sinceridad, de transparencia, porque el patrón, decía un pastor amigo mío, es que el patrón para todos es el mismo, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el patrón suyo, Jaime? Señor Jesucristo. Amén, ya tenemos patrón, y es el mismo, nos decía el pastor Jorge Montoya hace mucho tiempo, y le decía yo: eso suena como raro, y me dice: así es, hermano. Y usted es esclavo del Señor Jesucristo. Y yo como que pensaba: yo esclavo, es que no quiero ser esclavo. Y de repente, cuando uno empieza a caminar realmente en obediencia, uno dice: es que ser esclavo del Señor Jesucristo es lo mejor. Porque o soy esclavo de Cristo o soy esclavo de Satanás. No hay un punto medio. ¿Usted de quién es esclavo o usted a quién le sirve en este momento de su vida? Piénselo por un momento. Somos libres por Cristo, con un propósito, mis hermanos: servir. No hay otro propósito. Nuestra conducta y nuestro carácter entonces va a ser moldeada por nuestro Señor. No debemos de dar la lucha, la pelea solos. No, sabemos que el Señor está con nosotros. Por eso el apóstol les dice ahí: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Tiene que haber ese cambio total y definitivo. Servir en su obra. Y algunas personas entonces se preguntan, hay algo que es el dónde, cuándo y cómo. Decía un profesor mío: siempre, Luis Carlos, que vas a hacer algo, tienes que preguntar dónde, cuándo, cómo y hasta con quién. ¿Dónde voy a servir a Dios? Muchas personas dirán: ¿y yo dónde le sirvo a Dios? Hermano, muy sencillo: en su vida, en donde usted está. ¿Cómo le voy a servir a Dios? Ojo, con su testimonio, yendo, predicando. Si el Señor le permite servir al interior del grupo congregacional de la iglesia, hermano, hágalo.
Pero usted está en un sitio en este momento de su vida donde usted es testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, con sus compañeros, con su familia, con todo el mundo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que hacerlo? Hermano, ya, no espere, porque es que nadie puede saber el día ni la hora, y el Señor vendrá. Y eso es una promesa dada por Dios. Y el creyente tiene que vivir consciente, con un carácter de urgencia. Hay personas que necesitan y requieren saber la verdad bíblica que usted ya sabe. Y aquellos que ya la han escuchado y siguen estando dispersos, quiero decirles, mucho cuidado, porque su vida eterna o se va para el infierno o en su vida eterna se va para el cielo. No hay sitios diferentes. Cuando una persona muere, o va al cielo o va al infierno. Ojo, y es eterno. No juegue con su vida eterna por ningún motivo. Ahora bien, hermanos, si somos redimidos por su sangre y justificados por la obra del Señor, ojo, debemos de ser santificados. Y somos santificados por la obra del Señor, a través de su Espíritu Santo. Y ese es el segundo punto. Somos siervos de Dios. Ojo, si hay santificación, su voluntad, hermano, ¿usted se la entrega a Dios o su voluntad usted se la entrega al diablo? Pero es su decisión. Por eso la persona debe de permitirle al Señor hacer toda esa obra, ¿sí? Porque esa santificación es día a día, ¿sí? Tiene que ponerla por obra. Tiene que realmente comprometerse usted ¿con quién? Con el Señor, porque nuestro compromiso no es con otras personas, no. Los seres humanos somos seres humanos, ¿sí? Tiene que haber entonces un cambio radical en la vida de todo aquel verdadero creyente, porque si no hay ese cambio radical, usted sigue jugando. Haga un balance, piense, hermano, amigo que hoy nos visita, hasta dónde usted realmente le ha permitido al Señor obrar en su vida, o si usted mismo se está echando zancadilla, si usted mismo con sus acciones y sus actos no le ha permitido al Señor hacer la obra que sabemos que Él la va a hacer, porque es que eso es parte de la rebeldía del ser humano. No importa el tiempo que usted lleve en el Evangelio, ¿sabe? Hay personas que posiblemente llevan toda una vida, pero siguen siendo rebeldes, siguen teniendo una inmadurez espiritual, a un punto en el cual simplemente tenemos que saber, hermanos, que todo lo que hacemos es para el Señor, todo, cualquier cosa. Entonces, cuando hacemos las cosas como para el Señor, ¿cómo hay que hacerlas? Bien. Entonces, nos va a preocupar el mundo si es que lo que estamos haciendo es para el Señor. ¿Con quién es nuestro compromiso? Con el Señor. Ya, el Señor conoce ¿qué? Nuestro corazón. Por eso debemos de alejar de nuestra mente, de nuestro corazón, toda prevención, toda actitud malsana, todo orgullo, porque eso frena bendición en su vida. Permita que el Señor obre en su vida realmente, hermanos. Sea obediente, pero esa santificación tiene que ser ya. O sea, tiene que haber un cambio de actitud y comportamiento, y es ya, no espere más, no le dé esperas, no juegue con jugar a ser cristiano, no juegue a ser cristiano, porque es un error. A veces las personas dicen, no, es que a mí me gusta ir porque allá todos son buenos. Eso es un error fatal, hermanos. No. Nosotros tenemos que estar todos los días a cuentas con Dios. Nuestra condición es una condición de pecado. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice en ese versículo 19 en adelante, dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Claro, es que somos humanos. ¿Es usted débil o usted cree que es una persona perfecta? Ya terminó, está listo. No le faltan sino las alitas y la aureola, ya es un angelito. No, eso no pasa. Seguimos en este mundo. Por eso el apóstol Pablo les dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, o sea, para pecado, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad.
Es que servir al pecado es una cosa triste, pero eso tuvo que haber quedado atrás. Y presentasteis vuestros cuerpos, ¿para qué? Para iniquidad. Dice, así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Piense y haga un balance, haga un autoexamen. Cada persona lo tiene que hacer, porque tiene que haber un punto de partida, lo que hacía antes y lo que hago ahora. El apóstol acá sigue constantemente y la Biblia nos está diciendo, ojo, preste atención, porque usted tiene que marcar diferencia. Antes el río o el mar estaba sucio, pero ahorita las aguas tienen que ser como limpias, transparentes. Cuando se habla de pureza en el corazón y en el alma, yo siempre pienso, mis hermanos y amigos, en un ejemplo sencillo, y es en el agua del río Medellín. Piense por un momento, si yo me fuera caminando hasta allá, hasta el río, y traigo un vasito con agua del río Medellín, y les digo, tómese esta agüita, entonces usted la va a mirar y va a decir, no, yo no, esa agua está sucia, no, esa agua huele maluco, no, es que eso es del río Medellín, me hace daño, no, eso está contaminado, y habrá una cantidad de razones válidas. Así era nuestra vida anteriormente. Pero cuando el Señor Jesucristo llega, es como cuando cogemos esa agüita de ahí de la canilla y está pura, y usted la mira y dice, yo esta sí me la tomo, yo esta sí me la quiero tomar. Los muchachos vienen y llenan los botellones de agua. ¿Por qué? Porque el agua donde ellos están no es pura, no se la pueden tomar. Por eso hay un desfile de botellones por acá, para que de pronto dice, y esos tarros que traen los muchachos, es porque el agua de allá no es potable. Entonces ellos quieren un agua limpia. Hermanos, su vida espiritual es exactamente igual. Mire, esta es la que hay que consumir. Este es el alimento que hay que comer, porque es totalmente puro, porque es verdad, porque viene con un propósito. Entonces, hermanos, si hay obediencia y hay un proceso de santificación, mire lo que nos dice la palabra, tenemos vida eterna. Y ese es el tercer punto, tenemos vida eterna. Hay una promesa dada, ¿por quién? Por Dios. No porque alguien vino y dijo, mira cómo es que vamos a hacer. No, es el Señor mismo el que da la promesa. Y miren lo que dice, versículo 22 en adelante. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, hay frutos y tenemos un fin. El fin es la vida eterna. Yo le invito a que de pronto cierre sus ojos y piense cómo va a ser su vida eterna. Piense dónde realmente va a estar frente a lo que usted ha escuchado alrededor de la palabra de Dios. ¿Dónde va a morar usted por la eternidad? Piense que realmente Dios tiene un sitio reservado única y exclusivamente para todos y cada uno de sus hijos, y que por eso es que servimos, porque sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros, porque sabemos a quién le servimos y es una promesa dada por Él. Piense si alrededor de su vida, de ustedes, alguien necesita saber la verdad que usted ya tiene, porque es así, somos instrumentos de Dios, somos siervos de su justicia, no hay más. Y la santificación, ese proceso de cambio, es de bendición para uno mismo. Dejar un vicio, hay bendición en dejar una adicción. Total, hay un ambiente de sobriedad, de orden, de empezar a mirar qué es lo que voy a hacer. El día miércoles Willington casi nos pone a llorar allá en la fundación. ¿Por qué? Porque Willington está en un proceso de cambio, de sobriedad. No es perfecto, va en un proceso de cambio. Y se acercó a despedirse de nosotros en la fundación. Y dijo, los dejo, porque voy a encontrarme con mi mamá. ¿Cuánto hacía que no veías a tu mamá?
9 años. Entonces, hace 9 años que no veo a mi mamá y voy, porque quiero que me vea así como estoy. Confío en el Señor y que te haya ido bien. Excelente. Amén. Y de repente, los que estábamos ahí se nos lacrimearon los ojos porque decíamos, esa obra solamente la hace ¿quién? Dios. Los que pudimos ver a este caballero como era antes, decimos, no, esa obra solamente la hace Dios. Pero ojo, pero es que no se puede quedar ahí, porque cuando usted va, entonces es muy lindo. Yo le dije, ojo, tiene que ir con humildad. ¿Quién fue el que se equivocó? ¿Usted o ella? No. Entonces hay que reconocer, hay que humillarse, hay que someterse. Mamá, me equivoqué. Papá, me equivoqué, hermano, amigo, porque reconocer delante de Dios primeramente es necesario, pero tengo que ponerme a cuentas con. ¿Por qué? Porque voy a ser un siervo de Dios. Mi vida no puede seguir siendo la misma. Soy un instrumento útil en las manos de Dios cuando permito ser ese instrumento, si no, estoy perdido. Por eso el apóstol dice, mas ahora, no como antes, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Somos hechos siervos de Dios. Somos hechos por la voluntad de ¿quién? De Él. Porque sus mandatos y todo lo que Él manda, lo que Él determina, solamente Él lo dice y se hace. Nosotros no debemos de colocar en duda ni en tela de juicio el poder de Dios. Y nuestras vidas van a ser transformadas para aquellos que necesitan que sus vidas sean transformadas. Pero si usted ya recibió al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, su vida tiene que ser una vida de servicio, porque lo que el Señor ya hizo en usted necesita a otras personas que sepan el verdadero camino para que no estén perdidos. Y dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, uno como que se vuelve interesado. Yo no sé si usted es un cristiano interesado, pero yo sí estoy tranquilo. Yo digo, es que yo ya sé para dónde voy. No me voy a preocupar, hombre. Si yo ya sé que el Señor tiene un lugar preparado para sus hijos, hacia allá vamos. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. ¿Y qué hacemos en la Cena del Señor? Estamos recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Saber que Él vino y murió por todos y cada uno de los que le hemos recibido, pero que va a volver, y que el Señor resucitó al tercer día. Por eso tomamos la cena. Todos los idénticos, los que nos identificamos en el bautismo, ¿sí? Entonces tomamos la cena, pero es una recordación de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, para finalizar, el versículo 23 es un versículo, hermano, contundente. Téngalo presente. Mire, usted no puede seguir viviendo su vida como creyente sin entender este versículo número 23. Y dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Miren, mis hermanos, servir al diablo recibió un pago. O sea, servirle a ese personaje es merecedor de un pago. Y ese pago es la muerte. El destino final es el infierno. Servirle a Dios tiene como resultado es una dádiva, un regalo no merecido. Es gratis para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. En la gracia vivimos todos aquellos que lo hemos recibido a Él como Señor y Salvador. Hay un escritor que dice algo muy particular. Dice, al cielo se va sin merecerlo, pero al infierno se va por méritos propios, por acciones propias. Al cielo se va sin merecerlo, porque realmente no merecíamos ir al cielo. Vamos es porque el Señor así lo dispuso, porque es una dádiva, es un regalo. Cuando dice, porque la paga del pecado es muerte, sí, el diablo va a pagar, ese sí paga. Ojo, y es un mal pagador. Usted decide si le quiere seguir sirviendo al diablo o si le va a servir a Dios. Es una decisión enteramente suya. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Hermano, mire, si usted ya decidió seguir al Señor Jesucristo y lo tiene como su único Señor y Salvador, yo le invito a que siga adelante, siga firme en su vida como creyente, como cristiano. Pero si usted que hoy está acá y aún no ha tomado la decisión de decir, yo recibo al Señor Jesucristo como mi único Señor y Salvador, hoy esa es la invitación a que lo reciba, a que lo vuelva realmente su Señor, el Señor de su vida. Y ahí es donde lo invito, si hoy está acá, a que levante su mano y diga, yo recibo al Señor, y estaremos orando por usted. Estaremos orando por la vida de aquellos que así lo reciben. Amén. Estaremos orando por la vida del caballero Ignacio, para que el Señor sea guiándolo. Porque es así, hermanos. La verdad del Evangelio es así, sencilla, pero es determinante, es decisiva. Si una persona juega con su vida espiritual, tiene un final triste y amargo, que es el infierno. Debe de seguir entonces firme. Así pues, mis queridos hermanos, seamos siervos auténticos, verdaderos de nuestro Señor, en obediencia, sometimiento y sumisión a Él. Entréguele toda su voluntad a Dios, ¿sí? Para que haya esa santificación día a día. No se niegue el derecho, el placer, el gusto, la bendición de que el Señor haga esa obra perfecta en su vida, en su familia, en las personas que están a su alrededor, porque nuestras familias necesitan y requieren esas palabras de esperanza, esas palabras de verdad, que son solamente palabras de vida eterna. Y confíe en la promesa dada por Dios. Sea un hombre fiel, viva en fidelidad con Dios, porque si no, se equivoca, va contrario a lo que el Señor quiere en su vida. Yo le invito a que nos pongamos en pie. Vamos a finalizar con una palabra de oración para luego pasar a la celebración de la cena. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad, Señor, para con todos y cada uno de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, y humildemente te pedimos, Señor, que nos permitas ser tus siervos, hoy, mañana y por siempre, Señor, en todo momento, en cada momento de nuestra vida, que podamos dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, ese cambio, porque sabemos y entendemos que este mundo actual necesita es de ti, Señor. Hay un cambio necesario, pero las personas tienen que tener esa relación personal contigo, entender que tú eres Dios, que eres santo, que eres perfecto, que viniste con propósito, Señor, y ese propósito es nuestra salvación, nuestra redención, nuestra justificación, Señor, delante del Padre Celestial. Y hemos de ser glorificados solamente por ti. Moldea, Señor, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro carácter, para poder servirte ampliamente donde quiera que tú nos lleves y donde nos pongas, Señor. Pongo delante de ti la vida de todos y cada uno de mis hermanos, para que seas tú bendiciéndonos, pues, conforme a tu santa y divina voluntad. Es nuestra oración. En el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.